Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer nuevamente estar con ustedes y la verdad siempre hablar de vino siempre es extraordinario y mejor compartir los micrófonos con Javi y Chava. ¿Cómo están? Muy bien, Javi, ¿cómo estamos? Buenas noches. Excelente. Listo, puesto como calcetín. Y bueno, nos quedamos un poquito cortos la vez pasada en el episodio anterior, que también se habló del vino y del servicio en el restaurante, ¿no? Lo que implica el servicio del vino en el restaurante, Javi, el tema del servicio, y también vamos a platicar un poquito de lo que hay detrás antes de que llegue al restaurante, ¿no? Que de ahí nos va a hacer un favor, Oliver, de explicarnos un poquito, él como proveedor de vino, de qué hace él para que el vino llegue a nuestras manos, para que después llegue a la mesa y nosotros podamos hacer nuestro trabajo, ¿no, Javi? Claro, ya vimos cómo se produce el vino desde la viña a la bodega. Ahorita estamos viendo cómo nosotros se lo hacemos llegar a los clientes, pero queda ese hueco bien importante donde... ¿Qué hacemos nosotros los malos que les vendemos el vino, no? Sí, qué malos son. La verdad es que siempre yo creo que somos a lo mejor los que menos nos visualizan, pero la verdad es que somos también un papel importante porque finalmente, nosotros somos los que seleccionamos el vino que queremos que hacerles llegar a ustedes, igual que todos ustedes probamos una cantidad X de vinos con la idea de justamente llegar con las mejores etiquetas. Pero, ¿cuál es la situación? Siempre con las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque implica mucho y principalmente, vamos a hablar de un Puerto Vallarta que tenemos unos climas un poquito más cálidos, que los calores son un poco más extremos que en otras localidades, porque siempre decimos, bueno, es que el vino, el medio ambiente y hay climas que son muy benévolos y permiten a lo mejor el manejo mucho más práctico, pero aquí en Vallarta son condiciones mucho más especiales, ¿no? Yo, por ejemplo, en épocas de verano, yo el vino por ejemplo, vamos a hablar del Valle de Guadalupe, yo no me lo puedo traer el vino en condiciones normales, que contrate un camión y que venga y que me lo traiga, no. Tengo que contratar un transporte que venga climatizado porque tengo que cruzar el desierto. Entonces, esa parte del desierto es muy cálido y si no tengo una temperatura controlada, el vino se puede deteriorar. Tú sabes que temperaturas que suben, bajan, pueden echar a perder el vino, ¿no? Y adicional a esto, que ya llegue aquí, entonces en mi bodega yo tengo temperaturas controladas en el cual yo tengo que dejar el vino reposar un determinado tiempo y siempre que es el extremo, y ese rato platicábamos con Chava que decía, es que el vino ya se me acabó, necesito que me lo surtas y eso, y nosotros tratamos de aguantarlo lo más posible. ¿Por qué? Porque el vino se estresa. O sea, un viaje largo, el barco, el avión o la carretera, el vino viene estresado. Entonces, tenemos que tratar de suavizar un poquito, que cuando llegue al centro de consumo, el vino ya llegue en condiciones un poquito más óptimas. Entonces, yo trato de que cuando me llega de la vinícola hacia la bodega, por lo menos una semanita, dejarlo en reposo. Por lo menos 3 días para que trate de suavizar un poquito. Pero sí, a veces si lo traigo demasiado rápido, el vino viene un poquito estresado. Es que lo que siempre decimos, el vino es un ser vivo. Si tú lo irritas, pues el vino no te va a saber igual. Y la verdad es que a veces decimos, qué sangronada eso de que no. La verdad es que, créanme, prueben un vino tranquilo, quieto, que ya lleva semanas en su anaquel, y prueben un vino agitado, y van a ver cómo es diferente. Y dices, es que este vino me supo diferente, no es el mismo que yo probé la semana pasada o hace un mes. ¿Por qué? Porque justamente es eso. Y sabemos muy bien que siempre el estado de ánimo, las condiciones climáticas, las condiciones a lo mejor inclusive del medio ambiente del lugar, eso implican a veces que el vino sabe diferente, pero la verdad es que siempre el que no le des el tiempo y la pauta para que el vino repose por lo menos unos días, para que esté listo para llevar al servicio, eso también puede ser un gran problema, ¿no? Claro. Ya comentamos hace 2, 3 episodios de que uno de mis proveedores regresó el Gavi di Gavi del Piemonte y traje una botella para compartir con Chava.
Pero yo emocionado, ¿ya lo tienes de nuevo? Uy, lo que no tomaba en cuenta es que acababa de llegar, tú dices. Claro. Entonces el vino venía con todo el estrés del viaje, con todo el vaivén del barco, con los cambios climáticos. Y digo, no se echa a perder. ¿Por qué? Porque traen temperaturas controladas de alguna manera, pero sí es un estrés porque el vino debe estar siempre, lo hablamos en el episodio pasado, tranquilo, hay que cuidar el ruido, hay que cuidar las vibraciones, las fuentes de luz. Entonces, este vino que a mí me fascina, es una denominación que se llama Gavi di Gavi, la uva es Cortese del Piemonte. Wow, me sorprendió que estaba bien malo. Y Chava me dice, ¿cuándo lo usaste? ¿De dónde viene? Y, pero hay que aprender de todo, ¿no? Para nosotros es bien importante probar también los errores, porque necesitamos un punto de comparación, ¿verdad? Claro, siempre. Así es. Sí, siempre el platicar con amigos como lo que hacemos entre nosotros y luego lo compartimos a todos ustedes es lo mismo, Javi, es siempre compartir lo que sabemos que es muy bonito y pienso que es parte de lo que nos caracteriza aquí en el Teatro de Baco, que nos informamos para compartirlo con todos ustedes. El tema del estrés sí suena medio loco, lo que comentó Oliver está muy atinado. Ellos tienen que tener un control para ellos poder vendernos vinos a nosotros y luego nosotros poderlo ofrecer a ustedes. Entonces, él tiene que manejar un control de calidad y después llega para con nosotros. Tener cuidado un poquito nosotros, por ejemplo, si le compramos a Oliver vamos a exigir varias cosas. Una de ellas es eso también, pero hay un comentario que hicimos tras bambalinas, que si nosotros, imagínense que nosotros en el Wine Bar aquí en Viña Salvatores, tenemos un vino que nos piden bastante y no hay, y al proveedor, oye, ¿cuándo? Y entonces me dice Oliver, ya me llegó, y yo, tráeme unas botellas, y Oliver me dice, es que me acaba de llegar, tengo que dejar una semana porque el vino viene estresado. Si yo le digo, no me interesa, tráemelo porque me están exigiendo, entonces yo ahí estoy pasando algo que no debe de suceder, porque al final de cuentas ese vino viene estresado. Se habla, por ejemplo, si es un vino, por ejemplo, que viene de Italia, lo que dura el barco de llegar de Italia, llegaría a Veracruz, que es lo más lógico. Y de Veracruz para llegar a Puerto Vallarta, pues en un tráiler, en un container, y tendrá que llegar a lo mejor si la sucursal está en Guadalajara, luego de Guadalajara para acá. Entonces imagínense cómo viene el vino, ¿no? Viene todo agitado y le llamamos nosotros estresado. Es un vino que todo va a estar desbalanceado. La acidez por allá, la tanicidad por allá, fruta por acá. Y es algo que lo vamos a identificar nosotros rápido cuando conocemos el vino, que fue lo que le pasó a Javi cuando llegó presumiendo su vino y con tantas ganas. ¿Qué es lo que nos pasa, no? Cuando más ganas traemos y decimos, mira, y vas a ver, y la sorpresa fue... Eso que vas a probar. Sí, entonces ya, ¿no? ¿Qué le ha pasado a Oliver también? Que ya platicaremos un poquito acerca de eso. Ya cuando lleguemos al tema de algo también que es muy importante, que se trata, ¿de qué, Javi? Del corcho, que por ahí tienes ahí una filita india. De hecho, el episodio pasado en servicio nos quedamos cuando nosotros descorchamos la botella y hablamos de primero que nada presentarla, verificar que sea el vino que quieran, dar los datos necesarios que necesitamos decir, el nombre del vino, la uva, la región, la añada, si hay algún viñedo en especial, algo extra, ¿verdad? Pero a la hora de mostrar el corcho al comensal es muy importante, por eso traje estos diferentes corchos. Se dice que cuando uno le muestra el corcho al comensal, por lo general lo va a olfatear. No digo que no sea correcto, lo que digo es que finalmente, después de mostrar el corcho, vamos a servir un poco de vino en la copa y ahí es donde él va a tener la oportunidad de buscar dos cosas: que el vino no esté avinagrado o que el vino no esté acorchado. Pues, Es lo más común, ¿verdad? Ahorita hablamos de una tercera, que no esté estresado. Eso no es común, pero digo, Suele pasar. suele pasar. Entonces, cuando nosotros le damos un corcho a un comensal, vamos a buscar que esté en buen estado. Aquí les traigo algunos corchos de buenos vinos que ya están dañados, que aquí está muy reducido. Hay algunos corchos que de hecho son quebradizos. Aquí tenemos un corcho que trae una mancha como de un hongo, y es una buena bodega, pero a lo mejor la bodega lo hizo muy bien,
pero por ahí en el viaje alguien no tuvo el cuidado necesario y el vino se afectó. Y esto es bien común. Vamos a buscar que esta línea de vino que pasa de la parte inferior del corcho vacío en la botella, que pasa a la parte superior de la botella, aquí hubo alguna reducción. Hubo un momento en el cual el corcho se redujo de tamaño. ¿Por qué? Porque a lo mejor la botella estuvo parada mucho tiempo, porque a lo mejor la metieron en el refrigerador. El caso es que el vino caminó y pasó hasta el otro lado, como se puede ver aquí, y hubo una entrada de oxígeno. Entonces, lo más probable es que este vino se haya oxidado, se haya vinagrado. Lo más probable, quizás no, o sea, a lo mejor acaba de pasar. Hay un comentario importante que les quiero hacer sobre los vinos blancos, sobre todo. No es únicamente sucede en los blancos, pero sucede más en los blancos, que son lo que llamamos diamantes en el vino, ¿no? En la parte de abajo, en la parte que toca el vino, a veces el corcho presenta como granos de sal muy brillantes, y estos son cristales de tartrato, de ácido tartárico, los cuales no afectan nada. De hecho, yo vendo un vino que ya sé que va a estar lleno de tartratos. Y a mí me gusta invitar al cliente a que los prueben. Parecen granos de sal, los arrancan, los prueban y son totalmente inocuos. No tienen sabor, no afectan absolutamente en nada al vino. Normalmente hablan de una estabilización que no fue adecuada, pero no tiene ningún problema, ¿no? Pero qué bueno que lo tocas, Javi, para que nuestros amigos que de repente se encuentran eso, a veces cometemos el error de decir, es que el vino está echado a perder, no sirve. Pero la realidad es que no es cierto, como tú comentas. Lo que pasa es que fue una estabilización que se hizo muy rápida y que realmente ese frío atrapó esos tartratos y entonces se solidifican y entonces se representan en el corcho. Pero la verdad, como dices, no implica ningún sabor, no afecta absolutamente para el vino. O sea, realmente, como dices, invitarlos a que los prueben, incluso, como dices, ahora sí que chuparlos sin ningún problema y no pasa absolutamente nada, ¿no? Claro. El famoso sal de uvas que lo han de conocer. Exactamente. Bueno, es lo mismo, ¿no? Son sales de uvas, entonces no tengan miedo, hay que probarlo. Lo que comentaste, Javi, es muy, muy chido porque eso lo podemos decir antes de que suceda, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ya tenemos conocimiento de que cierto vino tiene tartratos, le podemos decir al cliente, ¿no? Yo tengo algunos vinos por acá que yo sé que son medios filtrados o no son filtrados, entonces de antemano, cuando vamos a abrir la botella que va dentro del servicio también, lo que dijiste fue muy acertado. Vinícola, uva, bla, 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 todo lo que trae la etiqueta, pero también dar el plus de decir, miren, esta botella, bla, 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 y puede que contenga tartratos, y explicar de qué son los tartratos y de qué se trata, y atrévanse a probarlos. Entonces ya, exacto, entonces ya les damos una opción y aparte van a hacer algo que no habían hecho antes y que posiblemente antes, en lugar de probarlos, ni siquiera lo probaban y decían, no, ese no sirve. No sirve, exacto. Entonces son cositas que queremos compartirles para que tanto como comensales como gente de servicio pues vayamos aprendiendo. ¿Qué otra cosa nos puede estudiar en el servicio, Javi? El tema del corcho. Fíjate. También, ¿no? Que cuando los abrimos, si alguien llega a perforar un poquito y le cae un poquito de corcho al vino, decimos, no, ya no, porque ya le cayó corcho al vino. Digo, el vino viene tapado con corcho, ¿no? Entonces, no asustarse también, darle un poquito de chance, sobre todo a la gente de servicio. No digo que sea lo óptimo, pero vamos a darle una chancita para que la gente que está en servicio, si llega a tener una equivocación, pueda ser tolerable, ¿no? Ahorita voy a platicar al ratito, después de que Javi comente algo, de cómo la gente puede tolerar alguna equivocación dentro del servicio. Fíjate qué importante lo que estás diciendo, porque a veces no puedo tolerar dejarte sin un poquito de vino. Y aprovechando el servicio, claro, por eso. Bueno, así sí. Un poquito de fresco para que suavice un poquito, pero sigue. Sucede a veces que el corcho se rompe, ¿no? Y a veces es un descorchador o alguien que lo abre, o hay detalles. Que un corcho se rompa no quiere decir que el vino esté malo.
Ahora, cuando un corcho se rompe, tenemos que tener el cuidado de sacar la segunda parte. Hay que tratar de hacerlo, como dice Salvador, sin dejar residuos, pedacitos de corcho adentro, ¿verdad? Exacto. Ahora, si el corcho se deshace, entonces sí hay un problema. El corcho debe salir en 2 partes. La segunda parte la presentamos al cliente y él ve que no hay hongos, que no hay una reducción, que no hay... no se desmorona. Entonces, así sí se vale. Ahora, hay vinos que se guardan por muchos años. Exacto. Y esos vinos que se guardan por muchos años, el corcho, pues, de alguna manera va a tener también alguna longevidad, va a ir cambiando con el tiempo. Exacto. Para eso es ese descorchador que nosotros conocemos como mayordomo. Exacto. Aquí el mayordomo, cuando nosotros quitamos con la navaja de nuestro descorchador normal la parte superior de la cápsula, y en el corcho vamos a ir metiendo estas 2 laminitas, tienen diferente longitud, vamos a meter entre la orilla del corcho y el vidrio la laminita más larga, y ya que entre esta metemos la otra y vamos a ir moviéndolo hasta agarrarlo. Vamos a girarlo y sacar corchos que son corchos de guarda, corchos que ya tienen el vino 15, 20, 25, 40, 50, 60 años, ¿no? Vinos muy caros. Para eso son estos descorchadores especiales que se llaman mayordomos. Que curiosamente ese mayordomo fue inventado anteriormente. Los bodegueros siempre se quejaban de que pues el vino, pues alguien se lo tomaba, ¿no? Entonces, para evitar justamente que la gente se robara el vino, pues se daban cuenta cuando metías el corcho, cuando metías el gusano, pues la gente se percataba que efectivamente había una perforación. Entonces, alguien muy inteligentemente inventó ese famoso mayordomo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Metía el mayordomo, sacaba, se servía su copa, Rellenaba con agua. Exacto, digo. Y volvía a meter el corcho y no dejaba huella. Simplemente los espíritus se lo llegaron a tomar, ¿no? Que eran los famosos vinos que se quedaban ahí, pero realmente fue un invento muy ad hoc, pero como tú dices, realmente cuando tú sabes que es una botella que tiene muchos años, que es muy longeva, entonces no arriesgarse a meter el gusano, sino si tienes un mayordomo es mucho mejor y evitarás muchos problemas si sabes que realmente el corcho se puede deshacer. Entonces, y vas a disfrutar vinos extraordinarios de esa manera, ¿no? Sí, porque el tema del corcho, por estar tanto tiempo en contacto con el vidrio, empiezan a crear un poquito de humedad alrededor, ¿no? Y entonces tienden a pegarse alrededor del cuello de la botella. Entonces, lo que hace el mayordomo es ingresar, y como giramos, va desprendiendo el corcho. Entonces, como dijo Javi, giramos y jalamos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el mayordomo debe estar dentro de las herramientas de los meseros o los sommeliers en cada establecimiento, ¿no? Javi, tenemos acá otro juguetito que se nos olvidó la vez pasada. No se nos olvidó, estaba en la mesa, lo pueden ver en el video anterior. Sí, estaba en la mesa, no nos dio tiempo, y es el famoso Coravin o Coravin, si es en francés. Pero pues Coravin, así nosotros lo conocemos. Es un aparato muy, muy bonito, es una herramienta muy novedosa que nos permite, sobre todo para utilizarla para vinos premium. ¿Por qué premium? ¿Por qué no cualquier vino? Porque, bueno, se va a generar costos, ¿no? Y hablando de un lugar de servicio, genera un costo más al utilizar gas argón, que son estos tanquecitos que ven por acá de este lado. Esos tanquecitos van aquí adentro y lo que pasa es esto. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, igual la botella que tenía Javi por acá. Igual vamos a incrustar por ahí un video después para que vean cómo se utiliza. Pero va aquí. Es una aguja que ven por acá. Metemos aquí. Centramos en la botella y presionamos aquí. Si presionamos, esta aguja entra. Y después podemos hacer esto. Y luego presionamos un botoncito que tiene acá. Y entonces se inyecta el gas argón
y automáticamente sale el líquido por esta parte y llegaría a nuestra copa. Lo que va a quedar, el espacio entre el vino y el corcho, ya no va a ser oxígeno, si va a no ser gas argón, que es un gas inerte. Llega a ser mejor todavía y son para vinos de guarda. Puede ser para el servicio, puede ser también para la gente que tiene vinos caros en su casa y de vez en cuando se quiere tomar una copa o media copa o lo que gusten tomar. Y así el vino no se va a oxidar. Entonces pienso que es una herramienta muy muy buena para restaurantes o para gente que tiene vinos de buena calidad en sus casas, Javi. Entonces es un juguetito muy, muy apreciable. ¿Sabes qué es el Coravin? Te lo voy a platicar. Mira, es este aparato que vino a cambiarnos la vida a todos los amantes del vino. Hoy en día ya podemos tener vinos premium por copeo. Este aparato tiene una aguja de este lado y de acá tiene un tanquecito de gas argón. El gas argón es un gas inerte que entra a la botella, saca el oxígeno y también saca el vino. Entonces ya de esa forma el vino no sigue su proceso de envejecimiento, ¿sí? Entonces, y el vino ya no se oxida. Vamos a hacer los pasos. Ponemos esto aquí, centramos la jeringa y presionamos. Ya la jeringa está adentro, sin tener que haber quitado el corcho. Presionamos este gatillo que está aquí, inclinamos la botella y al presionar inyectamos el gas argón. Ya que el gas argón está inyectado, entonces soltamos y empieza a salir el vino. De esta manera nosotros podemos servir una copa de vino sin tener ningún problema de que el vino se siga oxigenando. Así que ya lo saben, el Coravin, para los amantes del vino, que no necesariamente tienen que descorchar la botella. Apreciable. Salud. Y Javi, por ejemplo, el decantador. Otro juguetito más. Platícanos un poquito acerca del decantador y qué funciones tiene, ¿no? Porque es decantar, pero también puede ser nada más para trasvasar un vino en dado caso de que el vino no tenga sedimento. Eso es muy importante. Hay esas dos opciones. Una cosa es trasvasar un vino, lo cual puede ser muy bueno. El vino, en este caso, no tiene que, más bien, no va a ser un vino que tenga muchos años de evolución. Pero aquí lo que estamos buscando es que el vino abra. ¿Qué hablamos? ¿De qué significa esto de que abra? Significa que se oxigene, que se mezcle con el oxígeno para que salgan todas sus bondades, ¿verdad? Exacto. Ahora, tenemos algunos vinos también que tienen una crianza reductiva. Ya lo hemos explicado alguna vez, que es la crianza que no es en barrica. Estamos hablando de que un vino lo guardamos en la botella, bueno, lo guardan las vinícolas por varios años. Entonces, estos vinos, al tener muchos años con el corcho cerrado en la botella y estar quietos, empiezan a generar un montón de matices, de aromas, de texturas, de sabores, pero hay una nota que en cuanto nosotros lo abrimos, es una nota como azufre a huevo podrido, que no, tampoco hay que espantarse. Hay que saber que es un vino que ya tiene 10, 15, 20 años guardado y va a presentar esta nota. Lo único que hay que hacer es oxigenarlo. Exacto. Entonces, si no vamos a decantar se trata de hacerlo con algún vino de guarda, con algún vino que ya tiene muchos años de evolución. Normalmente va a ser una botella que tenga hombros, como vemos aquí, esa botella que nosotros la llamamos bordalesa, porque al momento de pasarla hacia el decanter, luego vamos a, como dice Salvador, a insertar algún video donde enseñamos la forma correcta. Ahorita estamos sentados. Los vinos que llevan muchos años crean sedimentos y los sedimentos se depositan aquí alrededor. También la cúpula juega un papel en esto, que no lleguen a la parte plana, que lleguen aquí alrededor, y estos sedimentos no los queremos en el decanter. Entonces vamos a ir con mucho cuidado, sin agitar la botella, pasando el líquido
hacia nuestro decanter, pero normalmente para decantar un vino se le quita la cápsula completa porque y se pone una fuente de luz, normalmente es una vela, entre la botella, la botella está entre la vela y el ojo, ¿no? Y vamos a observar cómo aquí en los hombros, en el decanter, cómo los sedimentos van a ir acumulándose aquí y vamos vaciando hasta que quedan atrapados. Lo último que queda, el último líquido ya no se sirva porque precisamente trae esta parte de los sedimentos. Cuando estamos trasvasando un vino que no tiene sedimentos, que es un vino joven, que queremos que se oxigene, lo hacemos de una manera incluso brusca, ¿no? O sea, exacto. Hay que ser muy elegante siempre en esto del servicio del vino, pero el líquido ya pasa, que fluya, ¿verdad? Que la idea es que abra, que se oxigene. Así es, inclusive buscamos que el vino caiga literalmente un poquito brusco aquí para que vaya corriendo sobre todo el decantador y vaya abriendo más. La explicación que dio Javi fue muy buena porque hablamos de que cuando el vino cae en el decantador es para oxigenarse. ¿De qué se trata? Imagínense que estamos hablando de un producto y si hablamos de algo que está vivo, entonces imagínense que está aquí adentro y tienen así de oxígeno entre el vino y el corcho. Entonces, para que pueda vivir más, le falta oxígeno. Entonces, al vaciar el decantador, se oxigena y empieza a abrir más, ¿no? No sé si platicamos en el video anterior de qué se trata esto. Es un producto vivo que ha estado encerrado. Entonces, hagan de cuenta que cuando vamos de viaje, ¿no? Nos bajamos del carro, del autobús, del avión y nos bajamos y ¿qué queremos? Nos empezamos a estirar, ¿no? Claro. Nos empezamos a estirar, nos sentimos entumidos. Bueno, un vino es igual. Un vino es igual. Híjole, hay diferentes puntos de vista. En vinos muy viejos, ¿se decantan o no se decantan? ¿De qué se trata? También podemos tener unas copas que sean las adecuadas para evitar un decantador. Mi punto de vista, vinos muy viejos, yo no considero que se van a decantar, sino servirlo directamente en una copa porque, híjole, yo he dicho que es como un viejito, ¿no? Si lo metes y lo vas a forzar a que corra, pues se te va a morir en plena carrera, ¿no? Entonces, servirlo directamente en una copa que sea la adecuada para que el vino repose, se oxigene, pero ya está en tu copa, ¿no? No va de aquí para allá y luego de allá para acá y lo vamos a manipular demasiado. Entonces, son criterios. ¿Y de qué se trata? Bueno, aquí en el tema del servicio hay que involucrar al comensal. ¿Cómo? Por ejemplo, si Javier es el comensal y me pidió esta botella que tiene, digamos, 20 años, ¿no? Entonces, y si él me dice, ¿tienes un decantador? Y yo le digo, sí tengo un decantador. Mire, hay dos opciones, se lo puedo decantar o tengo esas copas que son lo suficientemente amplias y adecuadas para este tipo de vinos. Entonces, mire, le platico bla, bla, bla y lo que les dije hace rato. Puede ser así, pero podemos perder características en este vino y yo le sugiero que se sirva directamente en la copa. Pero si él, como el comensal y el que va a pagar, me dice, no, es que me gusta decantarlos, hasta ahí llega la plática y lo decantamos, ¿no? Porque vamos a tener que tomar en cuenta el criterio de la persona que va a pagar por el producto. Entonces, tener cuidado y tacto de cómo lo decimos y cómo tratamos de asesorar a la gente, ¿no? Se dice este tema de que hay que educar al comensal, pero tener mucho cuidado, ¿no? Porque también no se debe de llegar a ser tan exigente en el tema del servicio, aunque nosotros pensemos que tenemos la razón. Fíjate, ahorita que comentas eso, me recuerdas una vez que ahí al restaurante unos clientes me convidaron un vino, un Robert Mondavi, que era de mi año de nacimiento, de 1972, ya no me cueso el primer árbol. Y lo extraordinario, el corcho se veía feo, pero estaba resistente, ¿verdad? Y me refiero que traía varios colores, manchas y demás. Y como dice Salvador, el decantar un vino así es matar. O sea, es destruirlo. Si lo haces con cuidado. Lo servimos con mucho cuidado, me convidaron del vino y me sorprendió ver que estaba vivo, que tenía acidez, que estaba equilibrado. No era un gran vino. Ya,
Claro. Me imagino que fue un gran vino, porque los vinos, recuerden que tienen una etapa de crecimiento, llegan a su punto óptimo, y los grandes vinos se mantienen así, o bueno, todos los vinos tienen una etapa de donde están en su punto, y luego Una bajada. tienen que decaer. Entonces, este vino ya había entrado en decadencia, pero estaba vivo, estaba fresco, bebible. Eso fue lo que me sorprendió, que estaba bien. Si lo hubiéramos decantado, lo hubiéramos destruido. Ahí es donde ya entra el tema de eso, ¿no? Comentaba Javi también el tema de esos tipos de vinos, ¿no? Unos corchos más grandes. Entonces, los vinos que son para guarda, por lo lógico, son corchos más grandes, más largos que estos. Dentro del tema de los corchos, no sé si se acuerdan, Javi, cuando empezó el tema de la taparrosca. Cuando llegabas a una mesa y presentabas la botella de vino y los clientes veían que era taparrosca, se quedaba así como que, ay, es chafa, o no es bueno, o no tiene una calidad, ¿no? Entonces, híjole, ¿cómo le hacíamos en aquel entonces hacerle creer a la gente que es un vino de buena calidad? Entonces, hoy en día sabemos que la taparrosca se utiliza para vinos jóvenes, pero ¿qué creen? Ya hay bodegas que están utilizando, o están haciendo más bien, vinos de alta gama con taparrosca, sobre todo vinos australianos, que es donde nació la taparrosca, ¿no? Y hablamos un poquito acerca del Coravin o Coravin para el tema de las botellas. Y miren, este juguetito viene con eso también, que se utiliza para los vinos que también son de taparrosca. Ese tiene una membrana en la parte del centro que se trasrosca y se utiliza el Coravin y se inserta. ¿Sí? Tiene una membrana por la cual puede ser utilizado. Es un aparato muy, muy bueno, muy recomendable. Y podrán decir ustedes, bueno, si ya le quité la taparrosca, entonces ya se oxigenó. A ver, aquí viene otro punto de servicio. Cuando la gente llega al restaurante y te dice, ábreme la botella para que se vaya oxigenando, ¿qué creen? Resulta ser que el vino, solamente el contacto que tiene con el oxígeno es esta parte. Nada. Esto nada más. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el Coravin para un vino con taparrosca, podemos quitar la taparrosca, es el mismo oxígeno que tenía ahí, pues lo ponemos. Recuerden, cuando inyectamos el gas argón, va a salir todo, ¿no? Y lo que explicaba Javi ahorita es el tema, ¿no? Si lo quieres mostrar otra vez, Javi. Claro. El contacto, por ejemplo, del oxígeno en la botella es esto, y en un decantador sería todo eso, ¿no, Javi? Sí, imagínense que servimos el vino y hasta aquí llega el vino, entonces el disco que se forma en la superficie es enorme, el contacto con el oxígeno es enorme. También hay algunos patos, hay diferentes tipos de decanters, donde la idea es que haya mucho contacto con el oxígeno. Esa es la razón de esta forma. Sí, ahorita, por ejemplo, acá que Oliver nos está explicando el tema de cómo ellos se dedican a tener control en el tema del vino. Yo creo que va a ser punto de otro tema, Javi, pero él vamos a adelantar esto. Vamos a hacer un programa después también de cómo comprar vino, ¿sale? Uno de ellos es esto, miren, les vamos a adelantar uno, por ejemplo, cuando vamos a comprar, ya sea en cualquier tienda de autoservicio, por ejemplo, que la cápsula gire, ¿no? Si no gira, quiere decir, en muchos de los casos, que hubo una filtración de vino y el vino hizo que se pegara esto, ¿no? Esa es una. Y otra puede ser también, y ojo en esto, cuando compren vino, muchas veces vemos que está un poquito botado el corcho. Eso quiere decir también que tuvo un golpe de calor y el calor hizo que se botara el corcho. Pero pues ya sería en otro video que hablemos a lo mejor de eso, que será un buen tema de cómo comprar vino, ya sea proveedores como Oliver o en una tienda, ¿no? Oliver, ¿algo más que quieras comentar? Porque la opinión de ustedes, digo, Oliver es sommelier, pero él su trabajo es muy importante el traer vinos a restaurantes, hoteles, para que los comensales los puedan degustar. No, simplemente darle seguimiento, porque la verdad es que estaba viendo este juguetito que tienes aquí, que es muy importante también, adicional a lo que estabas haciendo, el comentario de que de que el vino, y a veces suele pasar que cuando estás en casa o que estás en algún lugar y eso, dices, es que nomás quiero una copa, y dices, híjole, pero digo, en mi caso es un gran problema, porque si la abro, la termino. Pero hay lugares que dices, no,
solamente una copa para justamente evitar. Entonces, ¿serás amigo de Juan Carlos? Por eso sé que Juan Carlos tampoco utiliza esto. claro, ahí nuestro floor manager que, Sí. que dice, no, también va Y que no utiliza, que le tiene para que no los utiliza. Exacto. Bueno, mira, Le sobran. la función como dijo Oli, mira qué bueno que se ubicó porque nos lo íbamos a pasar. Hagan de cuenta que esta es su botella en su casa Exacto. y son esos taponcitos justo con estas bombas, ¿no? Para retirar el oxígeno. Lo insertan y es una bombita, ¿sí? Esta la ponemos aquí y hacemos esto y vamos a empezar a sentir que ya va sacando todo cuando esto ya se empieza a poner un poquito duro y ya la podemos quitar, ¿sale? Y entonces ya se le sacó el oxígeno y así hacemos que dure más. ¿Cómo podemos hacer que dure más el tema del vino, sobre todo cuando estamos en los restaurantes y tenemos vino por copeo? Esta es una. Y aparte de eso, aunque sean vinos tintos, tratar de guardarlos, si va a ser para el siguiente día, en un refrigerador, ¿no? A temperatura un poquito más fría, porque el frío también va a reducir el tema de la oxidación. Sí, entonces Sí, ya saben. recomendación a nuestros amigos, perdón, Sí. de en casa. Digo, si no te contamos con una cavita especializada y eso, la parte baja de las verduras, que es lo más ideal, que sea lo menos fresco, pero sí a una temperatura controlada, mantenerlo y ahí va a durarles. Normalmente, si descorches una botella, por lo general te va a durar 5 a 6 días si no le pones ni la bombita y nada más abres, sirves y lo ideal, yo siempre les recomiendo, si van a abrir una botella, sírvanse de inmediato y de inmediato pónganle corcho y y a las partes bajas del refri. De esa manera te va a durar 5 o 6 días sin ningún problema. Digo, ya si le metes la bombita puede ser que te dure un poquito más, pero sí, la verdad es que es muy controlable si ustedes logran darle en... Acuérdense que el enemigo número 1 del vino es el oxígeno. Cuando está en proceso es aliado, pero finalmente cuando ya está para servirse, pues es el peor porque está evolucionando. Es un ser vivo que está cambiando y entonces el oxígeno va a hacer que cambie completamente. ¿Oyeron ese ruido? Liberó el oxígeno porque veo muy tristes acá a mis compañeros, entonces Me gustó. les voy a servir un poquito más. Más, dice, es que dice más. Sí. Pero sí, la realidad es que el vino, la verdad es que nosotros podemos tener control sobre él sin ningún problema, simplemente manejando este tipo de juguetitos que hoy en día tenemos. Y hoy en día hay una selección increíble de muchos cuidados, ¿no? Sí, hay muchas formas de guardar el vino, Exacto. pero tener un cuidado, ¿no? Porque aquí el tema es que luego le echamos la culpa al de al lado, Sí, ¿no? al proveedor. Por ejemplo, sí, pues si este vino está mal, yo digo, no, es que el proveedor no, pero entonces es que nosotros no lo guardamos bien. Yo pienso que a final de cuentas somos aliados, en las buenas y en las malas, Claro. entonces crear esa confianza entre proveedor y comprador al final, porque el resultado final es que nos vaya bien a todos, ¿no? Exacto. Entonces, desde ustedes hasta nosotros tiene que llegar un producto de alta gama y de precio-calidad que sea adecuado. Y ya vimos algunos juguetitos por allá. Qué bueno que Oliver se acordó de son muy buenos, no son caros, los pueden comprar y les puede salir muy bien. Esto es mucho más barato. Acuérdense, Claro. el tema del Coravin Ah, es caro, pero es recomendable utilizarlo para los vinos premium, ¿no? Esto, claro, le sirve mucho a la gente que tiene vinos caros. Recuerden, viene con estas tanquecitos de gas argón que por lo general duran de 12 a 15 copas que se pueden servir por cada tanque, ¿sí? Entonces, no sé, Javier, ¿quieres complementar más? Porque otros se nos fue el tiempo bien rápido. Y yo pensé que todavía nos faltaba mucho tiempo. Igual ahorita. No, pues bueno, Claro, sí, pero digo, por ahí le mandamos saludos a nuestros amigos de Shecue, que también la señora Berta decía, ¿y cómo cuánto dura el programa? ¿Tanto? Y al final, pues ya nos vamos. ¿Y qué voy a decir? ¿Y qué voy a decir? Nos decía que por ahí le mandamos saludos, y a su esposo José Luis también, ¿no? Claro, por supuesto. Javi. Oh, lo único que me gustaría hacer un gol sobre este Pinot Gris Joel Gott, que precisamente trae taparrosca, ¿no? Y no es un vino que precisamente tenga que tomarse tan joven, lo podemos ver en el color del vidrio.
Conocemos el Pinot Grillo, que es Pinot Gris, en su faceta que invade el mundo, como los vinos del norte de Italia, muy frescos. Pero la uva en realidad, cuando la dejan madurar, la dejan expresarse, se vuelve un poco melosa, más pesada, y nos da una oportunidad de que dure más años, de que vaya evolucionando un poquito más. Y tiene una taparrosca. Entonces, taparrosca está muy lejos ahorita de significar un vino de mala calidad. Ahora, todos son costos, ¿verdad? Pero hay vinos muy buenos que tengan taparrosca. No hay que juzgarlos, hay que probar. Y es curioso, fíjate, la Universidad de Davis hizo un estudio muy complejo de la cuestión de la taparrosca o el scrap que conocemos, porque es diferente, porque la taparrosca muchas veces la enfocamos hacia lo que son los refrescos y esa parte, y acá es el scrap. Entonces, realmente se dio a la tarea de hacer todo un estudio, un análisis, que realmente el scrap tiene un sello hermético de tal manera que no permite realmente ningún paso de oxígeno, porque si se lo ponen a ese vino, porque son normalmente vinos que ya están listos para beberse y que realmente no van a evolucionar mucho más. Entonces, ¿qué les permite? Mantenerse. Y fueron años de ver cómo realmente evolucionaba, y era curioso que a veces hasta los corchos que son de aglomerado o que son de sintéticos como el que tienes ahí, realmente a veces evolucionan más porque dejan más paso de oxígeno que el scrap. Y entonces realmente es una seguridad muy, muy confiable el taparrosca, ¿no? Hoy en día, ¿no? Por eso hay, como dices, los vinos que a veces no son muy caros, pero sí son intermedios, sin problemas lo pueden aceptar sin ningún problema el taparrosca, ¿no? Como dice nuestro amigo Polo, hay que dejar que el vino se defienda solo, ¿verdad? Claro, siempre. Regarlo hasta probarlo. Wow, un saludo para Polo Tobar. Y sí, bueno, mandando saludos y todo, pero pues, se nos va el tiempo. Sí, ¿no? Y les queremos dar las gracias porque, miren, un programa más, con mucho gusto lo hacemos, y recuerden que quedó pendiente ese tema y vamos a platicarle un poquito de cómo comprar el vino, porque es un buen tema, ¿no? De cómo saber comprar vinos. Inclusive vamos a dar unos tips que a lo mejor va a decir Oliver, no, esos no los den. Pero recuerden que aquí estamos para informarnos y para tratar de salir todos bien, ¿no? Porque yo pienso que aprendemos todos de esto. Exacto. Todos aprendemos y al final de cuentas que todos salgamos beneficiados de esto. Ya sean proveedores o nosotros que nos dedicamos a vender el vino en la mesa. Porque, híjole, qué felicidad, Javi, cuando te encuentras un vino como este y alguien te lo pide y llegas alegre a vender el vino, ¿no? Sí, claro. Nos quedan todavía unos minutos, Javi, a ver, ¿por qué no nos describes un poquito este Claro, es bien interesante porque conocemos el Pinot Gris del norte de Italia, el Pinot Grillo, que es muy ligero, que de alguna manera se cosecha un poquito antes de que llegue a su maduración, clima al norte de Italia muy frío, es muy fresco, muy ligero. Aquí la Pinot Gris se expresa fabulosamente como es en la parte de Alsacia, en Francia, como es en Oregon, que este vino es de Oregon, donde ya el vino, la uva, alcanza una madurez mayor, su punto de madurez tampoco es una cosecha tardía, y de repente empieza a expresar más cuerpo, oleosidad, la parte del glicerol es hermosa, el vino se siente aceitoso en boca, trae mucha fruta tropical, pero no pierde esa acidez. Eso está muy... que es lo rico, ¿no? Finalmente, ¿no? Maridarlo, wow, así está rico, pero maridándolo, wow, puede ser increíble con muchos quesos, pues no sé, nuestros ceviches que tenemos aquí extraordinarios, que nos da súper... Digo, la pesca del día, que normalmente siempre estamos peleándonos eso. ¿Por qué? Porque es un vino que te aguanta muy bien, tiene una untuosidad, una cremosidad muy agradable, ¿no? Y bueno, que va dentro del tema del servicio, ¿no? Porque dentro del servicio mucha gente te dice, ¿qué me recomiendas? Porque quiero pedir este platillo. Claro. O también te dicen, voy a pedir este vino y ¿qué me recomiendas para comer? ¿No? Entonces, dentro del servicio también es muy, muy puntual hablar del tema de una cata o de un maridaje. Por ejemplo, aquí si me preguntaran a mí qué y lo que tenemos en el menú, pues algo sencillo sería el tartar de atún que tenemos, claro, que es atún
con aguacate y mango, ¿no? Entonces le va muy bien. Perfectamente bien. Un vino con una acidez media y nos puede ir con algo, como dijo Javi, esos quesos con esas notas que tienen de salecita, va perfecto con esas notas ácidas. Y bueno, lo que va perfecto también es el tiempo. Claro. Y nos vamos, no sin antes decir salud, antes de que se cierre el telón del Teatro de Bar. Salud. Salud. Todavía para la casa. No olviden sus cuestiones, aquí los esperamos. Sin preguntas. Salud. Claro.